Información, cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del Consultorio Jurídico que se emite por Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM y también por Facebook Live. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde usted podrá recibir orientación en temas legales, procesos que usted está siguiendo y que nosotros, acá con los especialistas que tenemos del consultorio jurídico, pues vamos a darle las respuestas o los caminos a seguir. El día de hoy nos encontramos con el doctor Álvaro Álvarez, responsable del consultorio jurídico de La Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, siempre es un gusto verlo y conversar con usted. Muchas gracias para el suscrito. Un privilegio volver nuevamente a esta casa, nuestra casa, la Radio Universitaria. Estoy a la orden. Claro que sí, doctor Álvarez. Con usted hemos tocado el tema hace un par de semanas de los deslizamientos. Hemos visto cuáles son las salidas, hemos visto quiénes se hacen responsables cuando ocurre este tipo de fenómenos naturales, las lluvias, los deslizamientos que vienen. Y bueno, habíamos quedado en tres, ¿verdad? El Estado, está el gobierno departamental, el gobierno municipal. También algunas vías. Quisiéramos que nos haga un resumen de lo que ha sido nuestro primer programa con deslizamientos, porque el día de hoy vamos a tocar otro punto dentro de este tema. Con todo gusto. En un programa anterior manifestamos que el deslizamiento de tierras urbanas es generalmente producto de causas naturales. Excepcionalmente es por causa de la mano del hombre, es decir, por intervención de terceros. Últimamente, la sociedad paceña ha debido estar observando los medios de comunicación y las redes sociales, donde se ha observado pues que una determinada vecina, y como esta muchas, ha hecho una serie de trabajos en su terreno y ha provocado la desestabilización de los predios que son colindantes. Entonces, cuando estamos en este escenario, la responsabilidad civil recae exclusivamente sobre este tercero, ¿no? Sobre la persona que ha desarrollado este tipo de actividades sin prever los efectos posteriores. Por lo tanto, todos los damnificados por esta actividad están reconocidos por el orden jurídico para instaurar un proceso judicial para la reparación de los daños y perjuicios en contra de esta persona. Esto significa de que es una relación entre particulares, donde un particular desarrolló actividades y otro particular ha sido damnificado. Por lo tanto, será un juez competente el que se encargue de resolver los límites y los efectos económicos que ha producido este deslizamiento producto de la mano del hombre. Por el otro lado, analizamos el tema de los deslizamientos, los efectos naturales, los acontecimientos que se producen por razones naturales. Esto significa, por ejemplo, a veces hay deslizamientos producto de un movimiento de tierra. Pueden existir por efecto de una lluvia que arrastra determinado material y pues afecta no solamente
propiedades privadas, sino inclusive públicas, sembradíos, etcétera, etcétera. Y para esto, exclusivamente para resolver el tema de los deslizamientos en área urbana, el gobierno nacional se ha encargado de sacar leyes de tal manera de permitir una indemnización a las personas damnificadas. ¿Qué significa esto? Que el Estado se encarga de compensarles económicamente para que toda esta gente se pueda recuperar de alguna manera todo el daño económico sufrido por estos fenómenos naturales. ¿Sí? Entonces, más o menos este ha sido la directriz en la que conversamos con el profesor Jaime Mamani, y la continuidad a esto es que la responsabilidad del Estado cuando se trata de deslizamientos por causas naturales se subdivide en gobierno nacional y gobiernos subnacionales, dependiendo dónde se produce específicamente. Si es en jurisdicción departamental, será la gobernación, por un lado. Y si es dentro del área urbana, entonces será el gobierno municipal el que se hace cargo. Por lo tanto, la norma dice de que se deberá indemnizar sin necesidad de preguntarle al damnificado si es propietario o no. ¿Por qué? Porque no estamos en presencia de una compraventa u otra forma jurídica. La norma dice se indemnizará cuando se pruebe de que la persona sí ha sido damnificada. Lo último estamos viendo por otras partes de nuestro estado plurinacional, donde las lluvias están causando estragos. Y bueno, a toda esta gente, después de un análisis, una inspección ocular, determinan que sí han sido afectados en sus sembradíos y por lo tanto no sirve nada. No pueden comercializar absolutamente nada porque todo se lo ha llevado el río o simplemente está bajo el lodo. Entonces dicen, para que se recupere esta gente hay que darles recursos económicos. En eso consiste la indemnización. Muy bien, voy al fondo. En el caso de los deslizamientos que se producen en áreas urbanas, la norma aplica a estos acontecimientos, pero resulta de que en el caso particular de esta ciudad de La Paz, han obviado el cumplimiento de la ley que dice que se debe aplicar la indemnización una vez que se compruebe el daño. Asumió competencia, porque está dentro del gobierno municipal, dentro de la jurisdicción, el gobierno municipal de La Paz. Se apersonaron todos los servidores públicos, investigaron nombre por nombre el lugar de sus propiedades y resulta que no les han dado ningún tipo de indemnización. Al contrario, simplemente les han ofertado iniciar un proceso de expropiación, que es una cosa totalmente diferente a lo que dice la ley de deslizamientos. Entonces, en este primer punto, tengo que explicar con claridad cuál es el concepto tradicional que se tiene de propiedad, porque todo el mundo piensa que propiedad se refiere a propiedad privada, cuando no es así. Entonces, hay que diferenciar pues cuando hay propiedad privada y cuando estamos en presencia de propiedad pública. Doctor Álvarez, antes de ingresar a ese tema justamente de la propiedad, porque uno que no conoce el derecho y habla de expropiación,
bueno, puede pensar algo distinto al término adecuado. Pero antes de ingresar a aquello, usted hacía una mención en la locución cuando decía la parte urbana. Así chiquitito para que la gente también entienda, porque bueno, nos siguen a nivel nacional también por las redes sociales, doctor Álvarez. ¿Qué es lo que sucede en el área rural? Recién nomás en estas últimas semanas, Camargo ha sido uno de los municipios que ha sido golpeado justamente por el río. No se vino una riada, se llevó propiedades. Lo mismo ocurrió en Cochabamba, generalmente en temporada de lluvia. Esto para cerrar esta partecita. ¿Qué pasa con la parte rural entonces del país? El área urbana, el área rural, tiene otro tratamiento. No es lo mismo que la propiedad urbana. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo llega a ser propietario una persona particular de una propiedad agraria? En este último tiempo ya nadie puede pedir a título personal que se le haga una dotación de propiedad agraria. La dotación es una forma de donación que hace el Estado en favor de determinadas personas, ¿sí? Esto se ha dado en un tiempo anterior cuando nuestra ex República de Bolivia sobraba la tierra y faltaban los brazos para trabajar. Entonces, con la reforma agraria, se dispuso la distribución de la tierra, pero donde el Estado, a través de las diferentes modalidades, entregaba extensiones de tierra a particulares para que lo trabajen. Es decir, el beneficiario no pagaba ni un solo centavo. Ahora, ¿qué pasaba cuando no lo trabajaba? No se olviden de que desde la legislación mexicana y como una especie de acerto jurídico se va reproduciendo un eslogan que decía: la tierra es de quien la trabaja, ¿cierto? Esto ha sido totalmente ya vetusto, obsoleto, porque no les sirve a quienes ostentan el poder económico y tienen la tenencia de la tierra. Entonces, a ver, cuando una persona ha recibido una dotación de tierra del Estado y no la trabaja, entonces se produce la reversión de tierras en favor del Estado, porque en un determinado momento esa tierra estaba en manos del Estado. Como el Estado no puede hacer, como en minería, por ejemplo, ahora, no puede realizar operaciones mineras el Estado. ¿Y para qué entonces se hace propietario? El Estado celebra contratos de minería. En el tema agrícola, entonces, decidió en ese momento hacer la dotación de tierras para que los particulares le den utilidad. Entonces, el tratamiento para la expropiación de tierras que no están en el área urbana, en el área rural, es totalmente diferente a la que estamos hablando, ¿sí? No tiene el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque ya normas especiales, particulares, que están reguladas por el derecho administrativo, se encargan de establecer un procedimiento expedito. Es mucho más rápido, porque no se olvide que la propiedad agrícola, hasta determinadas hectáreas, superficie, no paga impuestos al Estado, no paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, el pegujal o la sayaña, que tiene determinado espacio, superficie, dice, es para la sobrevivencia de las personas. Por lo tanto, no está obligado a pagar el impuesto que en las áreas urbanas sí estamos obligados todos a pagar, aunque sea de 100 metros. Entonces, ¿quiénes pagan? Desde las empresas agrícolas, las grandes empresas que existen en la parte del oriente boliviano,
Entonces, esto sí, pero el impuesto que pagan es pues una miseria respecto al producto, al beneficio que ellos tienen. Por tanto, yo les sugiero, si bien es la diferencia entre dos cosas, un terreno que esté en el área urbana y otra en el área rural tiene tratamientos diferentes, y yo les sugiero que empecemos por la primera para luego irnos a la segunda, que son tierras que están más allá del área urbana. Perfecto, doctor Álvarez. Ahora sí volvemos al tema de la expropiación, que bien lo ha mencionado usted. Y bueno, cuando uno busca el tema de expropiación, tiene una definición que dice así: es un fenómeno de derecho público, constitucional y administrativo que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, que ya lo había mencionado, concretamente a un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio. Para los que nos están escuchando, bueno, esta definición puede resultar un tanto difícil de comprenderla, doctor Álvarez. En todo caso, ¿qué es la expropiación? Perfecto. A ver, la expropiación es la otra cara de la moneda de la propiedad. A ver, para que más o menos encontremos similitud: propiedad y expropiedad. Ahora, partamos del concepto de propiedad. ¿Qué es la propiedad desde el punto de vista del derecho? Y del derecho privado, del derecho civil. Propiedad es un poder jurídico. En virtud de ese poder, su titular puede usar, puede gozar y puede disponer de la cosa o del bien en forma compatible al interés colectivo. Así dice el orden, la ley. Entonces, la propiedad había sido un poder jurídico, y en base a ese poder, su titular, su dueño, puede usar, puede gozar y puede disponer, ¿no?, de la cosa o del bien, pero en forma compatible al interés colectivo. Es decir, si es propietario de un terreno, de una casa, y la casa está frente a una iglesia, no lo puede usar pues como una casa de citas el propietario, porque estaría infringiendo normas de la moral y las buenas costumbres. La gente que va a la iglesia puede verse afectado porque ya más o menos entrando la noche, gente que es asidua a ir a estos lugares, aparecen varones, mujeres y actos obscenos. Entonces, normas municipales dicen que no puede existir una casa de esta naturaleza en determinadas cuadras para atrás. Entonces, a eso se refiere cuando el Código Civil determina en forma compatible al interés colectivo. ¿Es propietario? Sí. ¿Paga sus impuestos? Sí. O sea, absolutamente dueño, pero no puede convertirlo, esa propiedad que está frente a la iglesia o frente a una escuela. No puede haber esa clase de actividades. Entonces es una limitación que le pone la misma ley, y que por lo tanto alguien podría decir, a ver, en el concepto ya clásico, porque el concepto que acabo de dar de propiedad viene desde la época del derecho romano. Imagínese usted. Y el derecho romano es fuente de las legislaciones de todos los países del occidente, incluyendo la nuestra, en toda la región. ¿Y por qué es así? Porque se estructura en base a un modo de producción, ¿sí? Ese modo de producción era esclavista. Por lo tanto, se advierte ahí el concepto de propiedad absoluta. Es decir, todos los recursos y bienes de producción que estaban en manos de la clase dominante era de propiedad absoluta. Es decir, ni el rey podía afectar al titular de esos bienes. ¿Y por qué esto era así? Porque en ese tiempo
se consideraba a la propiedad como si fuese un don natural o un don divino que se le ha dado al hombre. Pero eso, como usted debe recordar en su formación, cae el gran imperio romano del occidente y con el transcurso del tiempo llega hasta el oriente, cae totalmente ese gran imperio y la humanidad sucumbe por lo menos un siglo en una obscuridad, y posteriormente, cuando emerge la luz, estamos en presencia de otro modelo productivo, que es la Edad Media. Y en la Edad Media, el modelo de producción también cambia. Ya no se admite la esclavitud, sino la tenencia de la tierra. Entonces, las relaciones de producción, ¿sí?, es entre señor feudal y siervo de la gleba. Y aquí permanece el concepto de propiedad idéntico como en la época romana. Y así, cuando llegamos a la Revolución Francesa, 1789, inmediatamente después el Código Civil Napoleónico, que es uno de los primeros, el año 1804, se plasma en este código el concepto de propiedad privada, y se repite el carácter absoluto. Es por eso, mire usted, de que cuando estamos hablando de esta figura de la propiedad y la expropiación, que no sea extraño para muchos de que todavía estamos repitiendo categorías jurídicas conceptuales de tiempos ancestrales. ¿Y esto por qué es así? Porque importa saber cuál es el modelo de Estado que nosotros tenemos, y que este va cambiando permanentemente. Cada que hay un proceso que transforma, y como hoy estamos en un Estado plurinacional, debería haber cambiado el Código Civil, que está repitiendo, arrastrando conceptos que datan de años atrás y que sirven para determinados fines. No se lo ha hecho. El Código Civil vigente, que data del 1977, ha sido pues concebido bajo directrices individualistas, una filosofía individualista. Entonces, para terminar esta parte que es un poco teórica, el concepto de expropiación es evidente que es una institución del derecho público, del derecho constitucional, ¿sí?, y del derecho administrativo, que consiste en la transferencia forzosa, coactiva, de la propiedad privada a propiedad pública. ¿Sí? Lo que está en manos del privado, a través de la expropiación, va a parar a propiedad pública. Pero para eso necesitamos cumplir requisitos y establecer si beneficia o no beneficia al expropiado, ¿no? Entonces, para esto me gustaría dar lectura a lo que dice nuestra Constitución, porque no solamente habla de propiedad, si usted me permite. Doctor Álvarez, hacemos un paréntesis aquí. Ya hemos terminado la primera parte de nuestro programa Consultorio Jurídico y, bueno, sí tenemos muchas preguntas con relación a la expropiación, como usted bien lo ha mencionado, y algunos piensan que es cuando la administración pública le quita a una persona su propiedad o su bien, ¿verdad?, o un derecho a cambio de entregarle una indemnización, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar, doctor Álvarez. Tenemos muchas preguntas con relación a aquello, ¿no? ¿Cómo es que se hace una expropiación? ¿Cuándo es que hay una expropiación? Lo que usted mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y tenemos muchas más preguntas, así que le vamos a pedir que nos aguarde un par de minutos, y a usted también que nos sigue por Radio Universitaria San Andrés. Soy Isabel Segada, acá en el programa Consultorio Jurídico, y enseguida retornamos con más acerca de este interesante tema. Es
Enseguida retornamos con su programa Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Centro de Conciliación. Lo que necesitamos es promover el concepto de una paz positiva, que es un manejo productivo del conflicto, para que podamos plasmarlo a futuro en todo lo que son nuestras estructuras. Ya nosotros promover los mismos tratados entre naciones que permitan fomentar las prácticas en cultura de paz y permitan desarrollar estos índices que afectan directamente al desarrollo social y económico de nuestras naciones. Centro de Conciliación, el programa que promueve la cultura de paz. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Radio Consultorio de Salud es un servicio de la Radio Universitaria San Andrés, dedicado a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Escúchenos todos los martes, de 15:00 a 17:00 horas. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Centro de Conciliación. La conciliación es la respuesta a la necesidad social que busca instaurar y consolidar la cultura de paz. Centro de Conciliación, el programa que promueve la cultura de paz. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente.
Evitar alcohol puro sin diluir, gel desinfectante de manos, aplicar mucha presión en la pantalla de móvil, toallitas desmaquillantes limpiacristales, rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Bien, ya estamos de vuelta después de nuestra breve pausa, doctor Álvarez. Vamos a dar continuidad justamente al artículo que usted quería leer, si mal no me equivoco, de la Constitución Política del Estado. Sí, muchas gracias. Nuestra Constitución vigente a partir del año 2009, en el artículo 56 dice dos cosas importantísimas. Habla de la propiedad privada individual o colectiva y establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva siempre que cumpla una función social. Miren la condición que pone el Estado para respetar la propiedad privada individual. Esto quiere decir que si alguien es propietario de unos 10.000 metros cuadrados en alguna parte y está en área urbana, si no le damos uso o una función social, entonces el Estado de mutuo propio, o como llaman algunos colegas, de oficio, inicia el proceso de expropiación. En este caso, el gobierno municipal de la jurisdicción. Imagínense la ciudad de La Paz, el gobierno municipal de La Paz, y lo mismo en otros municipios. Ahora bien, el segundo parágrafo dice: se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Esto significa que rompe ese paradigma de que en la época del derecho romano la propiedad privada era santa, era absoluta y podía hacerse lo que quiera el titular con eso. Este parágrafo rompe ese paradigma y le dice: se respetará la propiedad privada de cualquier ciudadano siempre y cuando el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Esto que en un ejemplo, si nosotros somos dueños de una propiedad que está frente a la universidad y como vemos el flujo permanente de jóvenes y señoritas, decimos: oiga, hagamos un bar y vamos a tener pues el negocio redondo, porque saliendo de la universidad mirarán directamente al bar y bueno, tendremos pues un negocio redondo. Esto está prohibido por normas diferentes, que son normas administrativas y normas municipales, que impiden en determinadas cuadras, 4 cuadras, 6 cuadras, dependiendo del municipio, de que no se pueden instalar este tipo de actividades que riñen contra el interés colectivo. Entonces, por más que seamos legítimos propietarios, tengamos pagado nuestros impuestos, etcétera, etcétera, toda la documentación en orden, no podemos, entonces, si está esta propiedad haciéndose uso en forma perjudicial al interés colectivo. Y el artículo 57, que es el que nos corresponde analizar, dice que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública calificada conforme a ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Esta última parte, si me permiten comentar, es cuando usted, licenciado, me preguntaba: ¿y qué pasa en propiedades que no son urbanas? Estamos refiriéndonos a propiedades rurales. Ahí generalmente no procede la expropiación, sino la reversión. ¿Por qué? Porque no se le ha dado a esa propiedad agrícola fuera del radio urbano
no se le ha dado uso conforme nos exige la Constitución. Por lo tanto, el Estado puede pedir la reversión porque en un tiempo anterior el Estado es el que otorgó una dotación a la gente que vivía en ese lado. Y la dotación, como gran parte de los colegas me pueden aseverar, siempre ha sido gratuita, no se paga absolutamente nada al Estado, simplemente debe cumplirse con un procedimiento, con un protocolo. Entonces, como salió de manos del Estado en un tiempo anterior en favor de un particular y este particular no le ha dado el uso correspondiente, entonces aplica la reversión al Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque no estamos en presencia de la expropiación. Entonces, de este concepto que establece la Constitución, tenemos que manifestar que en el área urbana, para proceder a la expropiación, tenemos que tomar en cuenta algunos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber una causa de utilidad y necesidad pública. Esto es importante porque no es discrecional. Ninguna autoridad nacional o subnacional lo puede hacer discrecionalmente, decir, me gusta aquella casita que está en plena esquina y como soy ahora gobernador lo voy a expropiar. No, tiene que justificarse. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad que se le va a dar? ¿Y cuál es la necesidad pública? ¿Sí? O a uno se le aparece, dice, esto lo podemos volver en escuela o en una cancha deportiva. ¿Hay utilidad? Sí hay utilidad. Pero ¿hay necesidad pública? Ese es el gran problema. A veces es difícil demostrar la necesidad pública, ¿no? Y todos confunden y dicen, sí, lo necesitamos, es útil para la comunidad. Está muy bien, pero el otro requisito, entonces la necesidad pública es un requisito fundamental para que opere la expropiación. El segundo requisito es la indemnización. En términos estrictamente jurídicos se llama justiprecio. ¿Qué quiere decir esto? Es la compensación económica que el expropiante justiprecio. ¿Qué quiere decir esto? Es la compensación económica que el expropiante reconoce al expropiado. ¿Sí? Entonces el justiprecio o indemnización es el pago que tiene que hacer generalmente el Estado en favor de el titular de la propiedad privada. Y este justiprecio tiene dos modalidades. Uno es cuando las partes se sientan y llegan a una conciliación en fijar el monto. Entonces, Estado, cuando digo Estado, estoy refiriéndome a nivel nacional y subnacionales. Entonces, en el caso particular de la gente que ha sido afectada por los deslizamientos, el gobierno municipal de La Paz, entonces les ha dicho que les van a expropiar. Eso quiero que tomen en cuenta, queridos oyentes, porque han torcido la ley. Porque la ley de deslizamientos dice que se indemnizará sin necesidad de investigar si es dueño o no, si es inquilino, anticrecista. No dice. Solamente deberá demostrar que ha sufrido el daño. Y las autoridades que salieron, lamentablemente han torcido esta figura y les han dicho a toda esta pobre gente que sí les van a indemnizar, pero a través del proceso de expropiación. Tal cual lo estamos analizando, resulta pues sumamente difícil, porque aquí lo que hay que probar es no solamente el daño que han sufrido, sino si eran verdaderamente propietarios de la casa o del terreno que se ha deslizado. Estas normas jurídicas que estamos haciendo referencia vienen desde la época muy, muy lejana, ¿no? La primera norma que se dicta sobre esto es del año 1879. Imagínense los años, 1879, un decreto supremo
del 4 de abril de 1879, denominado expropiación por causa de utilidad y necesidad pública. Este decreto es elevado a rango de ley el 30 de diciembre de 1884 por el Congreso Nacional de entonces. Y desde esa fecha venimos repitiendo todas estas categorías jurídicas para el procedimiento de expropiación. Ahora bien, ¿quiénes pueden expropiar? ¿Solamente el Estado puede expropiar en sus 3 niveles? ¿O un particular lo puede hacer? Miren ustedes, un particular lo puede hacer siempre y cuando demuestre los requisitos, ¿no?, de utilidad y necesidad pública. A ver, miren ustedes, cuando se estaba por construir el teleférico, ¿sí?, la empresa que forma parte del Estado, porque es parte del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, y empezó a realizar trámites de expropiación a propiedad privada. Entonces, esta institución ha recurrido a través del ministerio al municipio y a la gobernación para que asuman competencia en el proceso expropiatorio. En ese entendido, miren ustedes, no siempre es en los 3 niveles, ¿no? Siempre pueden ser entidades descentralizadas, desconcentradas. La universidad puede expropiar, sí puede expropiar, cuando necesita de mayor espacio físico para los universitarios, puede instaurar un proceso de expropiación, pero eso será a través de la autoridad competente, en este caso, el gobierno municipal de La Paz. ¿Cuáles son los bienes que se pueden expropiar? ¿Es lo mismo expropiar un bien mueble o un bien inmueble? ¿Se puede? Sí, ambas, ¿no? Pero generalmente aplica en los bienes inmuebles. ¿Por qué la diferencia? Porque un bien inmueble se dice que está enraizado en la tierra, que no tiene movilidad, por eso es inmueble, está dentro de la tierra. Y los bienes muebles sí son susceptibles de movilidad, se pueden llevar de un lugar a otro, por ejemplo, una movilidad. Pero cuando esto es así, entonces sobre los bienes muebles aplica un principio muy importante que dice que la posesión de los bienes muebles vale por título de propiedad. Entonces, generalmente no se ve mucho en los procedimientos judiciales la expropiación de bienes muebles. Lo que generalmente se aplica es sobre los inmuebles. Doctor Álvarez, cuando usted explica esto, se me viene a la cabeza el relacionamiento que tiene que haber la expropiación con estas personas que han perdido su propiedad, su casita. Algunos tal vez tenían una casa de 3 pisos donde vivían inquilinos, anticrecistas. Y bueno, cuando se habla de expropiación, en realidad es un terreno que ha arrasado, o sea, vino ya sea por el tema de la construcción, ríos subterráneos, la lluvia, etcétera, etcétera, se llevó y no hay un espacio donde exista ese tipo de expropiación y que digan, bueno, acá vamos a construir, porque evidentemente esos terrenos no eran aptos para hacer construcción de vivienda. Entonces, ¿cómo se relaciona la expropiación con estas personas damnificadas justamente por estos hechos? Es un escenario diferente. Cuando me dice usted de que los espacios físicos, los terrenos están ubicados en orillas del río o en partes donde por razones naturales siempre está siendo afectado de alguna forma. Como le digo, la norma jurídica se clasifica considerando la ubicación del terreno. Si estos terrenos al que usted se refiere están ubicados en el área urbana, entonces aplica la expropiación, ¿no? Ahora bien,
hay otra parte de la pregunta que dice, pero si estos terrenos no son aptos para construir, y por el plan establecido por autoridad competente, me refiero al gobierno municipal, al gobierno subnacional de la gobernación y las universidades, han determinado zonas, específicamente en la ciudad de La Paz, que están afectadas de alguna forma e imposibilitadas de hacer enormes construcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una formación de tierras inestables, ¿no? Que la capacidad portante del suelo, por ejemplo, no es lo mismo por Llojeta, por decirle, y otro en la zona de Miraflores. En Llojeta a lo mucho podrá construirse una casa de 2 pisos. ¿Por qué? Porque el suelo es inestable. El estudio ya técnico que se hace en laboratorios establece que esa tierra, su capacidad de soportar, es a lo mucho 2 pisos. Si uno quiere construir 10, por ejemplo, en ese lugar, automáticamente eso se va a ir rajando y se va a ir destruyendo. En cambio, en otra parte, como digo, en la zona de Miraflores, que es formación natural, sí, ustedes van a ver, ya no se podría decir a la zona de Miraflores, sino se miran puro edificios. Sí. Entonces, es por esa razón, porque es una tierra que tiene una capacidad portante mucho más segura, mucho más fuerte que en otros sectores. Cuando habla usted de justiprecio, ¿quién lo determina? ¿Cómo lo determinan? Y si la parte a la cual se le está expropiando no está de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya se dictamina una declaratoria de expropiación o no? No. A ver, ¿cómo empieza? Hemos dicho, con la declaratoria de utilidad y necesidad pública. Esta resolución en algunos casos, en otros ordenanza municipal, en otros podríamos decir hasta un decreto, puede adoptar diferentes formas, pero en el fondo dice, se declara este bien inmueble de utilidad y necesidad pública por estas razones, ¿no? Los fundamentos. Esa resolución se notifica a los propietarios y estos propietarios tienen 10 días para poder impugnar el inicio de esta expropiación, ¿sí? Para poder decir, oigan, se están equivocando porque yo soy un ciudadano religioso y un ciudadano que cumple con todas las normas, pago mis impuestos, participo en la junta de vecinos, o sea, soy un ciudadano ejemplar, ¿cómo es posible que ustedes me quieran expropiar? Entonces ahí la pregunta es, ¿se podrá uno escapar del proceso de expropiación? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el proceso de expropiación ha roto el paradigma de que en un tiempo anterior todas las propiedades privadas eran consideradas santas, inviolables, pero eso quedó en la historia. El derecho moderno ha establecido de que cualquier tipo de propiedad privada que esté ubicada en cualquier lugar, sí se puede expropiar, pero previo proceso. Entonces empieza el proceso. Esa ley que hemos referido del año 1879, decreto supremo elevado a rango de ley el 1884, dice, en esos términos de esa época, ¿no? Dice, resolución cabeza de proceso, decía. Es decir, es el inicio del proceso expropiatorio. Esa resolución entonces tiene que notificarse y si por alguna razón no vivieran las personas en ese lugar, un lugar donde va a ser expropiado, entonces se procede a las citaciones y notificaciones mediante edictos. Esto significa de que en un órgano de prensa de circulación nacional se tendrá que notificar con el inicio del proceso de expropiación. Una vez que se cumpla el plazo de notificación, corren los 10 días para que se pueda apersonar el propietario
y presentar toda su documentación, porque si no es propietario, el Estado no puede pagar a una persona que no es. Estaría realizando un delito, una malversación de fondos. ¿Por qué? ¿Cómo se comprueba esto? Porque al final de la expropiación, ¿no?, el dueño tiene que firmar una minuta de transferencia en favor del Estado. ¿Y cómo tiene que firmar la minuta de transferencia? Previo pago. O sea, el propietario que ha sido expropiado tiene que recibir antes de la firma el monto que se refiere al justiprecio. Entonces, notificado con el inicio del proceso, tiene 10 días entonces el propietario para hacer su impugnación o para decir, señores, estos son mis documentos, pago de impuestos, porque si no lo hacen, generalmente en el radio urbano, lo que hacen es fijarse en la base imponible del impuesto, es decir, cuánto estaba pagando el propietario por esa propiedad, y la base imponible es pues bajísima. Generalmente algunos evaden el pago de impuestos y lo habían estado haciendo como terreno cuando ya era una casa de 3, de 5 pisos. Entonces, cuando se van y no presentan después de la notificación sus documentos, la autoridad competente va a evaluar el justiprecio en base a la base imponible que sirve para determinar el impuesto anual que se paga periódicamente, ¿no?, anualmente. Muy bien, también se puede oponer, les decía, el momento de apersonarse y fundamentar y decir no, que ese proceso está mal llevado, que no se ha justificado la necesidad o la utilidad pública, y con la respuesta que hace la autoridad competente, inmediatamente se va a determinar el justiprecio. ¿Cómo se determina? Ambas partes tienen que nombrar sus peritos, es decir, tiene que contratarse el propietario que está siendo expropiado, tiene que contratarse pues un ingeniero o un arquitecto que practique el avalúo correspondiente. Entonces aquí hay que entrar también a hacer una diferencia. La propiedad que va a ser objeto de expropiación tiene dos valores. Uno es el valor comercial y el otro es el valor catastral. Al gobierno municipal le interesaría mucho pagar pues sobre la base del valor catastral, nunca el valor comercial. Y para evitar este conflicto, entonces el orden jurídico establece de que el propietario se contrata un profesional que lo asesore, un profesional técnico, y una vez que presenta su avalúo, la autoridad competente nombra un perito de su lado, o sea, son peritos de parte. Una vez que existen ambos peritajes, se llega a cruzar información y se saca una media, y esto lo hace un perito dirimidor. Un tercer perito es el que dice el justiprecio, ¿no? Toma en cuenta lo que dice el profesional de la persona expropiada, el criterio del profesional de la institución que está iniciando el proceso de expropiación, toma en cuenta ambas, hace un cruzado de información y el perito dirimidor es el que decide cuánto efectivamente va a ser el justiprecio. Y una vez que ya se pone en conocimiento, no hay otra pues que el gobierno municipal o gobierno departamental inmediatamente deposite ese monto en cuenta bancaria, de tal manera que ya esté habilitado para que se pueda firmar la minuta de transferencia. Ahora, suele suceder que las consultas al doctor Álvarez después de que termine el programa, por favor. Muy bien. Entonces, lo que estábamos comentando es pues que
suele suceder de que concluido ya todo el proceso y ha determinado el justiprecio, a veces no se sienten contentos los propietarios y dicen, no, yo no voy a firmar ninguna minuta y que por lo tanto hagan lo que quieran, yo no voy a salir de mi casa y tampoco les voy a permitir ingresar. Entonces, sobre eso, ¿qué puede hacerse? Porque ya está depositado inclusive en la cuenta de la persona. Entonces la norma le permite al municipio o a la gobernación efectuar el depósito en un juzgado en materia civil y comercial, previo sorteo, donde se deposita y a partir de ese momento, quien firma la minuta es el juez. El juez firma en lugar del expropiado y ordena de que se ejecuten los trabajos para los cuales ha sido expropiada la propiedad. Entonces este juez competente ordenará si es que está cerrada la casa, no deja, le ha metido candados, todo eso. El juez ordena ruptura de candados, apertura de bienes y que se ejecute el bien. Entonces el propietario que tiene es simplemente ir al juzgado y retirar el depósito que está a su nombre. Entonces no siempre es el propietario el que estará obligado a firmar la minuta de transferencia, ¿sí? También lo puede hacer en forma coactiva depositando el monto. Y hay algunas, para terminar esta parte, es pues que ya o ha firmado la minuta la persona que ha sido expropiada, o es el juez. La persona que ha ejecutado y beneficiaria de la expropiación ya está su nombre, ya lo ha registrado en derechos reales, pero no ha ejecutado el proyecto para el cual ha sido expropiado el bien inmueble. Entonces, la norma establece que si en el plazo máximo de 6 meses no ejecuta la entidad que ha expropiado, que ha pagado y ha hecho todos los gastos, entonces se produce la reversión de esa propiedad. O sea, término jurídico se llama retrocesión. Ese bien expropiado, ¿sí?, vuelve a propiedad de su titular si durante el plazo que ha sido fundamentado en la resolución de utilidad y necesidad pública no lo ejecuta. Entonces, estas características son muy importantes en el proceso de expropiación. Ha quedado muy claro, doctor Álvarez, en este programa que hemos tocado justamente la expropiación y lo que ocurriría en todo caso con aquellas personas que se han visto damnificadas por estos hechos y han perdido sus hogares. Ahora se les quiere expropiar. En todo caso tendrá que haber una conciliación de por medio entre el gobierno municipal justamente y todas estas personas que seguramente en este proceso legal que han llevado durante varios años llegarán a un acuerdo. Nosotros agradecidos, doctor Álvarez, por su presencia, por el tiempo que le dedica al programa Consultorio Jurídico para justamente orientar a toda la audiencia que nos sigue todos los lunes de 4 a 5 en nuestro programa. Ha sido un gusto tenerlo, doctor Álvarez. Esperamos nuevamente otro programa con otro tema así de interesante e importante para nuestra ciudadanía. Muchas gracias, licenciada. Estoy preparando para mi próxima intervención un tema actual y muy importante de la misma forma, de tal manera que nuestros oyentes de Radio Universitaria pueda cundir ese deseo de conocer, y es compromiso nuestro hacerlo en forma tan sutil, tan sencilla, que no se necesite mucho conocimiento. De lunes a viernes ustedes atienden, doctor Álvarez. Así es. Nos da la dirección correcta y los horarios, por favor. Estamos en plena Facultad de Derecho, es decir, calle Loaiza y Obispo Cárdenas. Estamos desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde, con un pequeño descansito al mediodía para almorzar. Esto por razones ya obvias, que estamos en un momento difícil, atravesando una enfermedad
que es el coronavirus, pero seguimos cumpliendo nosotros en forma física, presencial, y no estamos dejando al abandono a toda esa comunidad que viene y pide nuestra ayuda. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Con nosotros será hasta el siguiente lunes cuando nos volvamos a encontrar en un nuevo programa del consultorio jurídico. Que tenga una buena tarde, permiso.